Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 7 de la tarde y estamos listos para comenzar nuestra edición de Reunión de Pauta de este día martes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a los que se suman al cierre de esta jornada, a nuestra edición del día de hoy. Estamos en la 100.5 acá en Santiago, en la 99.1 de Antofagasta, en la 96.7 de Viña del Mar, de Valparaíso, de Temuco, también 96.7, y también en pauta.cl, por supuesto. Nos pueden escuchar a través de nuestra transmisión, escuchar y ver a través de nuestra transmisión vía streaming. Estamos con nuestros panelistas ya conectados. Le damos la bienvenida hoy a Mauricio Rojas, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Mauricio? ¿Qué tal? Muy bien, Sebastián, gracias. Bienvenido. Carlos Williamson también está con nosotros, profesor titular de Economía de la Pontificia Universidad Católica, rector y profesor titular en la Universidad San Sebastián. Carlos, ¿qué tal? Hola, Sebastián. Buenas tardes. Y está con nosotros también, ¿me confirman eso sí? Si está. No, todavía no ha llegado. Estamos esperando a María Olivia Recar para completar nuestro panel. No la veía en el streaming y pensé que podía estar por teléfono, pero justo ahí, salvada por la campana, María Olivia nos saluda a través del streaming, rectora de la Universidad Santo Tomás, ex secretaria de Hacienda, miembro activo de Comunidad Mujer y viajera empedernida, parece, María Olivia. ¿Cómo estás? Pero ahora de vacaciones. No te puedo creer, ¿en serio? Yo pensé que era de trabajo el viaje. La próxima semana es de trabajo, esta semana es de vacaciones. Oye, con las familias. Merecidas vacaciones. Qué compromiso, María Olivia, te pasaste. Muchísimas gracias por estar con nosotros también hoy día aquí en Reunión de Pauta. Espero que el público grite, ídola, ídola. Con María Olivia, Mauricio y Carlos vamos a estar en Reunión de Pauta aquí conversando y valdrá la pena, María Olivia, también que te hayas conectado, porque el tema de hoy día está muy bueno, está entretenido, está súper fresco además el debate respecto al rol que ha tenido el Banco Central en las últimas semanas. Hay toda una discusión sobre lo que ha ocurrido en relación al Banco Central por el cuarto retiro, fundamentalmente. En la semana pasada, que fue una semana en materia económica súper noticiosa, primero el banco decide subir la tasa de interés de un 0,75 a un 1,5%, lo que ya le valió algunas críticas. Y luego en el Senado presentó el IPOM, el Informe de Política Monetaria, donde hace una actualización de sus proyecciones macroeconómicas, y ahí no solo ajusta al alza el crecimiento para este año, sino también ajusta al alza la inflación esperada para este año. Y hace una serie de advertencias luego respecto a lo que podría significar un cuarto retiro para la economía y en particular en materia de inflación. Pero eso abrió todo un debate que yo no recuerdo que se diera con tanta intensidad sobre el rol del Banco Central en los últimos años acá en nuestro país. Por un lado, desde sectores de la izquierda, en el entorno, por ejemplo, del comando que tuvo Daniel Jadwe, el académico Ramón López hablaba de una insensatez temeraria. Otros decían que era una lacra el Banco Central. Algunos dicen que trabaja para las 7 familias más ricas del país. En fin, un montón de críticas que de verdad yo no recuerdo que se hayan deslizado en otro contexto. Pero bueno, ese es el tema que queremos abordar. El rol que está jugando el Banco Central, justo cuando además viene una discusión constitucional que podría afectarla de algún modo. Mauricio, ¿qué te pareció el debate primero, antes de entrar a algunas definiciones sobre el banco en particular? Bueno, no me llamó la atención. El Banco Central hizo lo que tenía que hacer, digamos, su tarea es controlar la inflación, mantenerla dentro de un cierto límite, por lo tanto actuó correctamente. Tenemos una economía sobrecalentada y con un cuarto retiro sería realmente una cosa extraordinaria. Se han inyectado 80.000 millones de dólares, o sea, tenemos un impacto monetario extraordinario. Ahora, en el fondo, los temas que se discuten son dos distintos. Uno es la independencia del Banco Central en sí mismo. Ese es el gran tema. Y aquí hay partes de la izquierda más radicalizada, que simplemente quiere terminar con la independencia del Banco Central y hacerlo un órgano directamente dependiente del gobierno de turno, tipo Argentina. El segundo punto que se discute también, pero ya es más limitado, son las tareas que se le asigna a este organismo, sea independiente o sea dependiente. Y ahí el Banco Central chileno tiene, igual que el sueco, por ejemplo, una tarea muy específica, que es controlar los precios fundamentalmente, y también, digamos, que funcione el sistema financiero. Ahora,
hay otros bancos en países como Estados Unidos o Australia que tienen tareas más amplias. Así que son las dos grandes discusiones, pero yo creo que la fundamental es sobre la independencia misma del Banco Central. Sí, sí, que es lo que se ha discutido también en el contexto de las campañas. Carlos. Están ocurriendo cosas bien interesantes por todo esto que tú mencionas, Sebastián, porque primero han vuelto los economistas en gloria y majestad tratando de explicar, ¿cierto?, algo que se confunde, no se entiende bien qué está pasando y por qué razón el Banco Central hace esta temeraria medida de subir la tasa de interés. Primero la pregunta es, ¿el Banco Central es responsable de la inflación? Evidentemente que no, por lo contrario, el Banco Central lo que está tratando de hacer, ¿no es cierto?, cumplir con su mandato, porque efectivamente aquí el rango que tiene el Banco Central oscila en torno al 3%, ahora estamos cerca del 6%, ¿te fijas? Entonces hay toda una necesidad de cumplir con el mandato y de ahí entonces la necesidad, digamos, de actuar. Ahora, cosa interesante, casi anecdótica, por ejemplo, aparece una carta de un economista del Partido Comunista, donde parte diciendo algo que yo creo que Milton Friedman se debería parar a aplaudir, ¿no es cierto? Dice, a ver, hasta donde yo sé, la inflación es un fenómeno monetario. Y el Banco Central, digamos, ahora no ha aumentado la cantidad de dinero. ¿Por qué razón, digamos, ahora el tema de los retiros? ¿Qué tiene que ver los retiros con la inflación? Claro. Eso no entienden nada. Porque el problema de que la inflación sea un fenómeno monetario tiene dos componentes, de oferta y demanda. O sea, cuando, por ejemplo, el Banco Central tira dinero al estilo, ¿no es cierto?, de Milton Friedman, que decía, cuando el Banco Central tira dinero en un helicóptero, digamos, sube los precios, la gente gasta. Pero cuando la gente saca la plata del colchón y la gasta, a través de los retiros, ¿no es cierto? O cuando el Estado, ¿no es cierto?, el gobierno gasta a través de los subsidios, de los FOGAPE, de subsidios al empleo, y por cierto también el tema del IFE, y como decía, ¿no es cierto?, Mauricio, estamos hablando de cerca de, todo esto suma como 70.000 millones de dólares, es mucha plata, es liquidez, por lo tanto eso se gasta y eso causa entonces este impacto que está teniendo sobre los precios y la inflación. Sí. Ahora, interesante, digamos, las declaraciones que hizo el presidente del Banco Central para dar mayores antecedentes. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, señaló el fin de semana que en el segundo trimestre creció el consumo en un 33% y el de durables en 130%. Nunca se había visto, digamos, en los últimos 30 años un aumento tan fuerte del consumo. El gasto promedio estuvo en un 50% por encima de septiembre del 2019, o sea, el periodo de normalidad. Y luego dice, hay 23.000 millones de pesos en exceso de fondos en cuentas corrientes que no se han gastado, no están disponibles. Todo eso es una bomba atómica, o sea, aquí hay efectivamente una situación compleja, por lo tanto, lo que está haciendo el Banco Central es simplemente cumplir con su mandato. María Olivia, respecto al tema de la autonomía, que es lo que se ha cuestionado profundamente en todo este debate, ¿cuáles son los niveles de autonomía que requiere el Banco Central o los deseables desde tu punto de vista, digamos, pero en el contexto en el que se está discutiendo? Mira, yo te voy a contestar la pregunta, pero quiero poner 3 puntos. El primero, y que estoy de acuerdo con Mauricio y Carlos, evidentemente el tema de la inflación es la preocupación central del Banco Central hoy día, valga la redundancia, y la primordial, y tenemos un escenario por delante de inflación amenazante. Ajá. Y la inflación es una lacra que le pega en general a la población más vulnerable de manera mucho más fuerte. Lo que pasa es que a nosotros se nos ha olvidado lo que es la inflación. Ahora, esta inflación tiene un componente que es interno, pero también tiene un componente externo. La pandemia también es responsable porque hay escasez de materiales, no solo todo es alza de precio por demanda, sino que también es porque falta, ¿no es cierto?, producción de bienes en general, y yo me traté de hacer un quincho, olvídate lo que es conseguir ladrillo o hacer, ¿no es cierto?, madera, sí. O sea, materiales, y todo lo hemos vivido, ¿no es cierto?, la gente que estamos reparando nuestras casas. Entonces quiero decir, primero, la inflación es lo más importante, pero el componente es un componente mixto. Aquí el Banco Central lo dijo, Mario Marcel lo explicó. Segundo, el alza de tasas también abre un diálogo en un escenario que no era impredecible. El Banco Central, la gracia de los bancos centrales es convertirse en totalmente predecibles. Uh-huh. Los bancos centrales, y como dijo Rodrigo Valdés el fin de semana, Rodrigo lo dijo muy claro, o sea, estamos ¿no es cierto?, en una farra en la cual el jurado de turno dice, oye, yo me voy a ir en mi auto, pero si no, tómate un Uber. Y no, se toma el auto y se va. Ese es el riesgo que tenemos hoy día. Es una farra donde de verdad nos podemos pasar de rosca y lo vamos a pagar luego.
Y tercero, yo creo en la autonomía del Banco Central. Uh-huh. Creo en la autonomía del Banco Central porque hasta ahora ha resultado. Aquí no hay verdades absolutas ni hay ideología. Yo creo, ¿para qué vamos a cambiar algo? Why fix it when it's not broken? Uh-huh. O sea, el Banco Central hasta ahora nos ha dado respuesta a los dilemas, ¿no es cierto?, que ha enfrentado la economía chilena. ¿Va a ser así para siempre? No sé, pero hoy día la autonomía resulta y ha acompañado la política fiscal. De hecho, Ajá. eso es lo que está haciendo ahora con su señal de aumento de tasa. Pero, María Olivia, para profundizar en ese punto, ¿tú crees que no es el momento de discutir sobre la autonomía del Banco Central o per se es un asunto deseable independiente del contexto? Yo creo que no sé si es hoy día el momento de discutirlo en un ambiente de incertidumbre económica en el futuro que los dos, Mauricio y Carlos, han resumido como de, ¿no es cierto?, de escenarios no vistos en los últimos 30 años, en los cuales además el Banco Central tiene su misión, y yo voy a decir una cosa más, el Banco Central ha cruzado fronteras con este presidente y con este consejo, ha cruzado fronteras en términos, por ejemplo, de establecer más allá que solo su preocupación por la inflación, su preocupación, por ejemplo, por la remuneración, el trabajo, ¿no es cierto?, no remunerado de las mujeres y cómo se valoriza eso en el PIB, ha establecido, ¿no es cierto?, preocupación por la descentralización y las regiones, o sea, ha establecido en su IPOM y en su manera... Sí, María Olivia, se quedó pegada a la cosa. de discutir un Ahí contexto sí. muy... Ahora sí, ahora la sí te crítica estamos que se le hace, escuchando. perdón, la crítica que se le hace al banco es completamente injusta. Ajá. Oye, Sebastián, Sí, Mauricio. a mí me gustaría profundizar un poquito más en qué significa que el Banco Central no tenga autonomía. Ajá, sí. ¿Por qué? ¿Qué se quiere lograr esto? Bueno, lo que se quiere lograr es que el Estado pueda gastar dinero imprimiendo dinero en buenas cuentas. O sea, que pueda tener un gran déficit que lo financia, digamos, haciendo que el Banco Central compre la deuda, que imprima más dinero, Uh-huh. y eso se traduce después, por ejemplo, en Argentina, 40, 50% de inflación al año, y bueno, en América Latina esto ha sido una epidemia tremenda. Ahora, ¿cuál es el problema de este gasto fiscal? Eso se usa habitualmente para hacer populismo, o sea, para repartir plata. Ajá. Y hacer que mucha gente se haga dependiente del Estado. Este es el caso argentino exacto. O sea, los millones de personas, más de 10 millones, que dependen de distintos subsidios estatales, es la forma en que los regímenes populistas compran votos. Y por eso que se produce un círculo vicioso, ¿no? El populista aumenta el gasto, devalúa los ingresos normales de la gente, la hace más dependiente, la gente se siente dependiente, por supuesto, y viene todo esto que terminan votando por el señor que les va a prometer más subsidios todavía, aunque eso termina destruyendo Uh-huh. cualquier fuente económica tipo trabajo o cualquier ingreso que no sea subsidio, que se va reajustando, o propiedad. Sí. La verdad es que todos sabemos que la inflación a quien más beneficia es a la gente que tiene propiedad, que tiene inversiones en algo fijo, porque eso Mauricio, gana en valor, por supuesto. ¿Sí? Sí, Mauricio, pero ¿existe algún tipo de grado de autonomía respecto a lo que puede hacer o no el Banco Central, por ejemplo, respecto a la forma en la que conversa con la política fiscal? Bueno, sí, sin duda que se pueden establecer grados allí, Uh-huh. pero yo creo que una vez que uno declara que el Banco Central depende de la política del gobierno de turno, simplemente se rompen las barreras. Por supuesto que si fuera un país como Gran Bretaña o Alemania, sería muy distinto, aunque el Banco Central fuese totalmente dependiente del gobierno. Pero en América Latina, con la experiencia que tenemos, con el vecino que tenemos al lado, Uh-huh. simplemente es suicida darle a la clase política, al político de turno, la posibilidad de gastar cuanto quiera a costo de los pobres, de enriquecer más a los ricos y de hacer dependiente a medio país de los apoyos fiscales. Carlos. Mira, aquí hay dos maneras en que el Banco Central puede perder la independencia, que es la manera más burda, ¿no es cierto? Que simplemente el Banco Central es parte del gobierno como era antiguamente hasta el año 89, ¿no es cierto? El Banco Central Uh-huh. era utilizado por el gobierno y hay estudios que muestran de que hay una alta correlación en el pasado de Chile, ¿no es cierto?, entre
las elecciones presidenciales y las inyecciones monetarias para financiar, ¿no es cierto?, gasto de gobierno con el objeto, digamos, de mantenerse en el poder. O sea, hay una correlación altísima que mostraba justamente que los procesos inflacionarios de alguna forma estaban gatillados por este. Entonces, esa parte aparentemente hay bastante consenso. Yo escuchando incluso a la gente más de izquierda dice, no, nosotros no queremos que el Banco Central sea parte del gobierno, que sea forma separada. Pero hay otra forma en que se pierde la autonomía. Es cuando al Banco Central se le hacen colgajos, se le ponen colgajos, primero, digamos, que no le corresponde y que no está llamado porque no tiene las herramientas para llegar a esa solución. Cuando, por ejemplo, se pone, tiene que ocuparse de los salarios, del empleo, ¿no es cierto?, de las pensiones, entonces, una serie de cosas, digamos, que no puede hacer. Entonces, ahí también se pierde la autonomía. Ahora, se ha dicho, sin embargo, de que no se pretende que el Banco Central, ya ha dicho, que sea parte del gobierno, sino que tenga autonomía. Pero fíjate que la autonomía que hoy día tiene no significa que el Banco Central se tiene que cruzar de brazos. Ajá. Lo que dice el artículo 17 de la ley orgánica, que dice que el banco que se puede remover a un director si es que ha tomado una decisión un grave y manifiesto incumplimiento de su objeto, lo que haya sido la causa principal y directa de un daño significativo a la economía del país. ¿Eso qué significa? Que el Banco Central tiene que estar con un ojo mirando la tasa, mirando, ¿no es cierto?, la política monetaria de inyección y por otro ojo mirando lo que era la situación económica, que es un poco lo que decía Mario Oliva. El Banco Central, el año 2020, ¿no es cierto?, evitó un colapso mucho mayor. ¿Por qué? Porque actuó, ¿no es cierto?, entregando la liquidez a los bancos para el tema del FOGAPE. Sí. O sea, el Banco Central está mirando el empleo, la situación económica, pero es distinto, digamos, que lo esté mirando, ¿no es cierto?, pero no sea un mandato obligatorio, porque eso hace perder autonomía y puede terminar siendo un colapso, ¿no es cierto?, para el sistema financiero. Claro, autónomo, pero con un rol activo. María Olivia. Claro, y de hecho en la crisis del 2008, en la crisis financiera, también el banco cumplió un rol enorme por distintas razones, no lo voy a explicar acá, pero la autonomía del banco implica que puede tomar decisiones basadas en sus propios análisis y centrando su foco en la inflación como una prioridad, pero acompañando a la política fiscal. Eso esto es como la jurisprudencia de acción, no está en la ley, pero sería absurdo pensar que uno va a tener un banco central que no está preocupado del contexto y que no toma el contexto en su análisis como para tomar las medidas. Sí. Entonces yo creo que la autonomía también tiene que ver en la forma como se designan los consejeros, cómo se elige al presidente del Banco Central, la duración de sus consejeros, el perfil de los consejeros, que se ha entendido que cumplen roles de visiones políticas, pero que no son adscritos a partidos, los partidos no los nombran. Y ha resultado, entonces yo de nuevo digo, ¿cuál es la autonomía que nos molesta del Banco Central? ¿Por qué hay gente que está discutiendo esto ahora? ¿Por conveniencia? ¿Porque quiere meter más pelo en la sopa? ¿Qué crees tú, como dice Carlos, porque quiere... Yo creo que es porque en realidad hay una falta de profundidad en el análisis y una manera como utópica de mirar por encima los problemas, y que mientras más como una añoranza por el pasado quizás, porque además debo decir que en los comentarios en los comentarios de Twitter, para que lo pongamos bien claro, que esta cosa tampoco a ese nivel, digamos, en los comentarios de Twitter, ese nivel, y en ese nivel tampoco era que fue el Partido Comunista, fueron personajes vinculados al Partido Comunista. El Partido Comunista no salió haciendo una declaración, no hay ningún partido que haya saliendo haciendo. Si son personas individuales que están en Twitter, entonces uno dice, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando estamos criticando esto? ¿Que es por criticar todo? Es como desarmemos todo y repensémoslo. A mí me gustaría escuchar mucho más en esto a personas que han estado vinculadas y cuando tú lo escuchas, que no son solo economistas, no son solo economistas, sino que también tú lo escuchas y tú dices, mira, esto ha funcionado y la autonomía a Chile le ha dado fruto. María Olivia, pero Mauricio plantea un tema bien interesante, otra forma de abordar el tema que tiene que ver con las emisiones del Banco Central, ¿no? Y así como el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, está orientada también al empleo, al pleno empleo. ¿Tú crees que en Chile hay espacio como para hacer algo distinto a las misiones que tiene hoy día el Banco Central, que tienen que ver con la estabilidad de la moneda y garantizar la cadena de pago? Es que yo creo que hoy día el Banco Central lo hace. Yo creo que el Banco Central hoy día en Chile hace mucho más. Tú basta con leer el IPOM, basta con escuchar a Mario en estos momentos de crisis y de pandemia para darse cuenta de que el banco hoy día está incluyendo todas estas variables en los contextos de análisis económico que hace para tomar decisiones. Ahora,
toma decisiones sobre tasa de interés. Eso es lo que toma el Banco Central. Claro. Y esas decisiones, todas estas variables que tú mencionas, las está considerando para definir cuál es su mirada de futuro y por qué toma la decisión que toma. Hoy día el Banco Central es autónomo, pero no es idiota. Mauricio. Mira, hay una cosa más que todos estos otros colgajos que se le ponen y que existen en muchos países, como preocuparse del crecimiento económico, del empleo, todos los bancos centrales definen que esas son metas secundarias. No está dicho así en la ley misma, pero todos dicen, si no tenemos estabilidad en cuanto al valor del dinero, la tasa de interés, etc., todo lo demás se cae. Por lo tanto, si bien piensan en estos otros aspectos como empleo y crecimiento, siempre tratan de subordinarlo a que se cumplan las metas de inflación. Esa es la línea roja, digamos, la base de todo el accionar de los bancos centrales. Sí. Ahora, para la gente que no recuerda, hay que decirle que esto de generar inflación, que se hizo en la historia chilena, en la historia de la inflación prácticamente hasta hace muy poco, era un proceso de alzas y crisis, lo que se llamaba stop and go. O sea, el Estado lanzaba plata, se generaba inflación y eso comenzaba a desequilibrar todos los procesos económicos, especialmente lo que tiene que ver con la exportación y la importación, porque tú generas un auge económico interno, eso demanda más importaciones, te produce un déficit allí y hay que producir un frenazo pronto. Esa fue la historia de Chile. Ahora, en Chile nunca se frenaba la inflación, pasábamos de muchísima inflación a menos inflación, es como en Argentina. Por lo tanto, las personas que están proponiendo estas cosas debieran recordarse y recordarle a la gente, o ser honesto y decirle, mire, vamos a la inestabilidad económica. O sea, porque algunos parece que creyeran que si abrimos la inflación vamos a ir poquito subiendo. No es así. Son fenómenos completamente incontrolables en realidad. Carlos. Y la inflación es el impuesto más regresivo, es lo que la inflación donde como es una especie como de artefacto solapado, ¿no es cierto?, que en el fondo te consume, te come parte, digamos, de tu saldo y eso afecta principalmente a los que ganan el salario. Ahora, respecto al tema de la independencia, yo comparto, yo creo que está súper claro, si el Banco Central no puede tener otros colgados que no sea la liquidez, ¿no es cierto?, mantener aceitada la maquinaria, como alguien decía siempre. Pero respecto al tema de la autonomía y la independencia, a mí no me gusta mucho, yo debo confesar, no me gusta mucho el tema de los cuoteos políticos. Esto, digamos, de las sensibilidades políticas, ¿no? Ahora, ¿qué ha funcionado? Ha funcionado. ¿Qué hemos tenido? 100%, porque yo no creo que no hay objeciones, digamos, a los consejeros del año 89 para adelante, han funcionado todos, grandes economistas, se ponen de acuerdo, votan unánimemente, todos tienen una visión país. Pero bueno, pero eso no significa, digamos, que tengamos un buen sistema. A mí me gustaría algo que fuese un poquito más independiente, digamos, de las líneas políticas, porque de otro modo podemos en el futuro, eventualmente, nadie sabe qué va a pasar en el futuro. O sea, yo quisiera, digamos, ratificar un Banco Central efectivamente independiente, que se guía por razones técnicas, mirando obviamente lo que está pasando en la economía, pero este cuoteo político y el presidente lo nombra, el presidente de la República no me gusta mucho. Yo ahí estoy en contra. Yo ahí discrepo con mi colega Carlos. A mí me parece que incorporar las sensibilidades políticas te da un sentido de realidad, te vincula con un mundo que es además el mundo, ¿no es cierto?, parlamentario, político, que toma otro tipo de decisiones. Te vincula con el gobierno de turno a través del presidente del Banco Central y con el ministro de Hacienda. Hay una red que se teje porque además no podemos aislar la ideología de quiénes somos. Nosotros pensamos de una manera, tenemos maneras de ver el mundo y eso reflejado en el Banco Central solo lo enriquece. Yo estoy súper de acuerdo en la forma en que se eligen los consejeros. Mauricio, el problema también ahí es cuál sería la alternativa a esto. O sea, ¿cómo sería un gremio de economistas? ¿Cómo se buscaría una forma de designación? ¿Qué has pensado tú, Carlos, al respecto? A mí, yo voy a decirlo con todo. Aquí el presidente, digamos, es una figura. El presidente del Banco Central es una figura. Y esa figura, digamos, está elegida por razones políticas. No me gusta. Me da lo mismo. Me parece bien, digamos, que los otros consejeros sean propuestos por el presidente, sean negociados en el Congreso, ratificados por el Senado. No me gusta la idea de un presidente, ¿ya?, del Banco Central que es nombrado por el presidente de la República. Me gustaría un mecanismo alternativo. No conozco, a lo mejor hay otros modelos, digamos, en otros países, pero no me voy... No, a ver.
me tocó ser presidente de un consejo de televisión pública y yo creo que tampoco, que es un consejo importante porque elige directivos públicos, tampoco me gusta la idea de que sea nombrado por el presidente de la República. Debe tener un mecanismo distinto de investidura, no sé. Yo creo que ahí hay que pensar el sistema muy bien. Y hablando de eso, y antes de irnos a la pausa, pero Carlos, ¿qué te pareció el rol en todo caso que ha tenido Mario Marcel? Está llegando al término de su mandato, además. Es que ese es el punto. O sea, Mario Marcel, yo de todos modos lo dejaría, porque Mario Marcel tiene varias ventajas. Primero, un gran economista. Entiende. A ver, yo estoy de acuerdo con María Olivia, digamos, que se requiere, un presidente del Banco Central tiene que tener sensibilidad. Obviamente que tiene que tener pensamientos políticos, sensibilidad política, ¿no es cierto?, para darse cuenta de lo que está pasando y no hacer barbaridades. Mario ha sido un tremendo presidente, muy por encima de lo que se esperaba. Yo lo mantendría de todos modos. Pero, ¿qué pasa? Los tiraneos políticos por aquí y por acá seguramente lo van a sacar para poner a otras figuras de, no sé, no me gusta la idea, no me gusta el sistema. Van a poner a la Rosana, la alternativa de Rosana Costa. Es probable, que también, ¿no?, es una buena economista. Claro, y también ahora Mario debiera quedarse por darle continuidad, por sacar a Chile un poco, ¿no es cierto?, del dilema que enfrentamos para los próximos años, que económicamente van a ser difíciles, van a ser de resaca, nos va a doler la cabeza a todos. Y en ese momento el Banco Central juega un rol muy crucial en acompañar al ministro de Hacienda de turno. Sí. Y creo que en eso Mario lo haría estupendo. Mauricio. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y probablemente sea Rosana la que va a tomar ahí la dirección, pero es importante que haya una continuidad porque lo han hecho bien. Sí. Bueno, está interesante el tema. Esto viene como una antesala además al momento en que se discuta el asunto dentro de la Convención Constituyente, ¿no? Ahí se abordará el tema, es parte de los debates constitucionales, lo fue en la campaña también, así que va a venir cargado ese debate con algo de la contingencia. Sí, Carlos, lo último antes de la pausa. Te aseguro, digamos, que va a aparecer dentro de las funciones del Banco Central algo más que la estabilidad de la moneda. Eso te lo doy por sentado. Bueno, es probable, sí. Y hay grupos dentro de la izquierda, fundamentalmente, que así lo plantean. Carlos Williamson, Mauricio Rojas y María Olivia Recart están con nosotros aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa cuando son las 7:27. Buen minuto para hacer un corte. Los invitamos a que cada viernes, a partir de las 17 horas, vean en la señal 2depauta.cl nuestro nuevo programa Derecho a la Convención. Es un espacio dedicado al análisis jurídico del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional, el organismo encargado de redactar nuestra nueva Carta Magna. Vamos al corte y volvemos de inmediato con más de Reunión de Pauta. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Programa Seguridad Social al alcance de todos presenta Mecanismos para determinar la vulnerabilidad, montos de pensiones y beneficios. El registro social de hogares es el mecanismo utilizado para establecer la vulnerabilidad socioeconómica de las familias y su derecho a beneficio del Estado. El registro social de hogares contiene información declarada por los hogares complementada con datos extraídos de bases de datos del Estado, desde los hogares, entre otros. Integrantes del hogar, antecedentes educacionales, de salud, vivienda, antecedentes de ocupación e ingresos, desde el Estado, entre otros. Ingresos por trabajo, información patrimonial como vivienda o vehículos. Esta información proviene de distintas instituciones, entre otras: Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos, Superintendencia de Pensiones y Salud, Administradora de Fondo de Cesantía. Quienes integren un grupo familiar perteneciente al 60% más vulnerable de la población, determinado por el puntaje de focalización previsional, tendrán derecho al pilar solidario de pensiones. Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile.
desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y traslados aeromédicos en Chile y en todo el resto del continente americano. En Principal, creemos que ser expertos globales en inversiones es que tú puedas acceder a oportunidades únicas para invertir 100% en el extranjero y que cuentes con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, contamos con una red de boutiques financieras que te permitirán acceder a los principales mercados financieros del mundo. Ingresa a Principal.cl y asesórate sobre cómo complementar tu portafolio. Principal, tu principal inversión, eres tú. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. Estamos de vuelta, 7:31 en Reunión de Pauta, junto a Carlos Williamson, María Olivia Recarte y Mauricio Rojas. Hacemos nuestra edición de este martes 7. Volvemos con la efeméride del día de hoy. Vamos a recordar un verdadero clásico. 49 años han pasado desde que una pequeña empresa llamada Atari presentó su primer videojuego. ¿Saben cuál fue? El famoso Pong, que tenía ese sonido bien clásico, por ahí lo escuchamos de fondo. Fue un videojuego de la primera generación de videoconsolas, publicado por Atari, creado por Nolan Bushnell y lanzado el 29 de noviembre de 1972. Pong está basado en el deporte de tenis de mesa, por supuesto, y fue el primer videojuego con éxito comercial. Ayudó a establecer además la industria de los videojuegos junto con otros juegos más elaborados. Al poco de su lanzamiento, varias empresas empezaron a producir estos juegos que imitaban esto que era tan sencillo, ¿no? 2 barras, una a cada costado y una pelota que cruzaba de lado a lado, tal cual como si estuviéramos mirando desde arriba una mesa de ping-pong. Bueno, lo estamos recordando en la efemería del día de hoy. Pero era como también había un juego de mesa que era así, ¿te acordáis? Como que uno jugaba como un fútbol, como que una cancha chiquitita, sí, como también, una mesa y uno ponía... ¿Te acordáis? ¿No? Era igual el Pong. Sí, tal cual. Tal cual. Y hoy día para los niños debe ser una lata ese juego ahora. Uno alucinaba con el Pong, pero bueno, en este contexto está un poco desfasado. Estamos junto a Mauricio Rojas, Carlos Williamson y María Olivia Recarte y vamos a ir a nuestra sección de las noticias coladas. Hay hartos temas interesantes. Vamos a estar hablando de algunos temas internacionales, pero partamos con lo que nos propone Carlos Williamson. ¿Les parece que quiere referirse a una entrevista que dio al diario El Mercurio el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar? Y en esta conversación, entre otras cosas, sostuvo que la trayectoria lógica de la convención se va a enfrentar con un callejón sin salida. Fue una entrevista que dio en un cuerpo especial que trae El Mercurio sobre el trabajo de la constituyente. Carlos, cuéntanos. Primero, me parece notable la entrevista de este historiador. Yo tengo gran respeto, me parece un distinguido historiador chileno, premio nacional, ha escrito mucho sobre el tema de historia social, todos los movimientos sociales desde la colonia en adelante, de modo que lo respeto, es un intelectual de izquierda. Él se dice que no es marxista, pero evidentemente es una especie como de gurú, ¿no es cierto?, de la izquierda chilena que lo sigue y lo escucha. Sí. Ahora, el planteamiento de él es bastante avesado, dice que se va a enfrentar con un callejón sin salida. Él dice, digamos, la tesis de que aquí hay 2 generaciones que han estado a cargo del proceso que está viviendo en Chile, la generación de los que lucharon contra el gobierno militar, digamos que están hoy día un poquito más viejitos, ¿no es cierto?, porque dejaron los partidos políticos, dejaron la concertación o dejaron la centroizquierda y hoy día están en la izquierda, están en lo que ella llama la militancia social. Segundo grupo, ¿no es cierto?, solo del Frente Amplio, que vienen de la época de los pingüinos, pero que también se han ido mimetizando, ¿te fijas? Y esto incluso oponiéndose a la idea de cambiar el cuento de los 2/3 de la convención. Ahora, el tema de los 2/3 de la convención, según él, va a significar que finalmente vaya un callejón sin salida. Uh-huh. O sea, las posibilidades de refundar el país, que es lo que está pidiendo, ¿no es cierto?, todo el pueblo chileno, ¿no es cierto?, ¿ya?, no se va a poder cumplir. Y en consecuencia vamos a enfrentar a una situación donde van a tener que los sectores populares salir a la calle, ¿no es cierto?, a pedir que efectivamente se busque
una situación, un cambio que no va a ocurrir al interior de la convención, como digo, porque no van a poder lograrse esos 2/3 para cambiar y refundar el país, y entonces nos vamos a enfrentar a una situación de una rebelión popular. Y termina, ya, nuestro historiador termina diciendo algo que es notable. Dice, bueno, por lo demás, digamos, los militares deben estar deliberando, ¿no es cierto? Deben estar pensando qué puede significar todo esto. O sea, además, introduce aquí, ¿no es cierto?, la amenaza eventualmente, pero no lo dice directamente, de que de pronto los militares que hoy día están deliberando, porque hoy día además dice los militares van a estudiar el posgrado, por lo tanto han aumentado su nivel intelectual y por lo tanto deberían estar deliberando qué significa esto para el futuro del país. Yo creo que es una propuesta, ¿no es cierto?, una mirada del futuro bastante espeluznante, ¿no es cierto?, en el sentido de que esto podría terminar con una rebelión, ¿cierto?, popular y con una situación peor, digamos, lo que se vio en el estallido social del 18 de octubre. Me parece interesante el análisis, pero bien complejo. Y lo basa además en trabajo en terreno, dice, ¿no?, de voz de las conversiones que ha tenido con comunidades, con asambleas que dice que están organizadas a nivel nacional también y que están siguiendo este proceso como en una línea quizás paralela, observándolo de cerca. María Olivia. Yo creo, me encantó la entrevista. Es un momento icónico, además de escuchar un premio nacional que tiene este punto de vista y esta perspectiva. Concuerdo con Carlos que es muy lejano a lo que uno siente es la realidad del país y que está parapetrado en una esquinita. A mí me parece dos cosas de las que dice Carlos, sí, sintomáticas de lo que ha ido pasando estas semanas en Chile. La primera, con toda la caída de la lista del pueblo, ¿es de verdad, Carlos, tú sigues pensando que hay una masa enorme de gente que quiere refundar el país? Yo creo que no, porque ha quedado demostrado que hay una inoperancia, inexperiencia en esto. Y entonces la refundación del país me parece que sigue estando en un vínculo con los intelectuales más de izquierda en una esquinita y haciéndose la idea de que son mayoría cuando no lo son, ¿verdad? Es que hay una masa mucho más grande de gente que quiere llegar a acuerdos y que quiere construir acuerdos. Y me parece interesante el que existan estos personajes, porque nos hacen bien, nos hacen pensar. Y mi segundo punto es que no solo el ejército, Carlos, el que uno podría decir, ¿no es cierto?, ha estudiado más y están deliberando más. Todo Chile ha estudiado más, todo Chile está deliberando más. Y la distribución es una curva estándar, digamos, o sea, una curva con distribución homogénea donde la curva se ha movido. Carlos quiere aclarar algo sobre ese punto, parece. No, yo simplemente describí lo que dice Gabriel Salazar. Él dice, digamos, que el país demanda refundarlo, porque eso es lo que pide el pueblo y eso es lo que se vio el 18 de octubre. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo él, oye, si la convención no se da cuenta de eso, ¿cierto?, y cambia efectivamente la constitución para ir a la refundación, aquí lo que va a haber es una rebelión popular. Y luego en el contexto, digamos, de los militares, yo no digo eso, yo simplemente, digamos, estoy describiendo. Pero claro, no, yo sé que no lo dice, yo no sé lo que dice, lo que pasa es que lo dice con esta sonrisa en la cara, por eso que yo no. Esa es otra interpretación de María Olivia, Mauricio. Aquí Salazar está recordando un pensamiento de Mao que decía que el poder sale del fusil. Él finalmente cree en eso, que vamos hacia un enfrentamiento militar de un lado o de otro. Ahora, el personaje es un personaje interesante, es un pensador romántico, de una beta que es antagónica al Partido Comunista. Este es el izquierdismo comunista de tipo anarco-consejista, que cree en los soviets, en el poder popular. Son los primeros que los bolcheviques fusilaron en Rusia. Esta fue la primera gente, de verdad, que los bolcheviques pusieron en el paredón y los eliminaron porque los molestaban en los soviets, en los consejos, etc. Ahora, él cree en hay un pueblo que debiera ser el poder constituyente, como él dice. Ajá. Su problema es que los países no viven constituyéndose. De pronto se constituyen y el problema de la política es el poder constituido. Y cuando se constituye el poder, sea a través de una revolución o sea como sea, se crean nuevas élites. Y volvemos al mismo escenario de antes.
Pero bueno, Salazar quiere vivir en la idea del poder constituyente permanente, una especie de medio trotskista, que cree en la cuestión permanente que va a durar para siempre, cuando toda experiencia histórica nos muestra que los procesos revolucionarios, el momento en que la calle o la violencia estalla, son momentos muy puntuales, que después dan paso a nuevos regímenes establecidos con su jerarquía, etcétera, etcétera. Pero bueno, Salazar es Salazar. Sí, tiene una visión muy, muy particular, pero siempre es interesante leer las reflexiones de Gabriel Salazar. Vamos a la siguiente nota, la que nos propone María Olivia Recarte. Está bien interesante para ir matizando también con otro tema de contingencia. Un artículo del diario El País es lo que nos propone María Olivia, porque ahí se detallan los 3 tipos principales de memoria reconocidos por la neurociencia, que se relacionan con estructuras cerebrales particulares, María Olivia, y con un resultado de modos de aprendizaje diferentes. Me pareció súper interesante el artículo. No digo que sea necesariamente el resumen de la neurociencia, pero a mí me encanta entender cómo aprendemos. Y me encanta entender cómo aprendemos porque creo que eso tiene que ver en cómo enseñamos. Y ahí lo que dice es que, claro, uno aprende, ¿no es cierto?, de la memoria inmediata, de la memoria, ¿no es cierto?, de los recuerdos, de la experiencia, y que al final la forma en la que tú eres capaz de aprender algo y de repetirlo tiene mucho que ver con cuáles de estas memorias o cuáles de estas formas, ¿no es cierto?, de aprender son las que trasuntan en tu vida. Y yo lo pongo como un tema porque a Carlos le va a interesar de todas maneras, que estamos en la educación, pero la memoria fotográfica, la memoria de colores, la memoria de mapas, ¿no es cierto?, que implican que hay personas que tienen la memoria sensorial, de olores, de emociones, implican que todos tenemos una forma distinta de aprender y de memorizar y de incorporar a nuestro bagaje cultural las cosas que hemos aprendido. Y nosotros, sin embargo, como sociedad, le enseñamos a todo el mundo igual. Y esas diferencias de la forma en la que tú aprendes, en la que tú incorporas a tu acervo intelectual el conocimiento, es estandarizado. Y creo que hoy día la neurociencia nos ofrece un montón de cosas. Hay un libro muy entretenido que se llama Slow Thinking, Fast Thinking, de Goleman, y que explica también esta memoria a corto plazo, de la forma en que nosotros tomamos decisiones. Si nosotros supiéramos más e incorporáramos esto a el proceso pedagógico, escuela, como en las universidades, este país sería otro país. Y creo que ese es un desafío enorme que tenemos. Oye, Mauricio. Bien interesante todo esto, pero a mí me faltó otro tipo de memoria que no es parte de lo que es neurociencia, y que es la memoria histórica. Cómo las sociedades van construyendo un recuerdo. Porque las memorias individuales, finalmente, lo que recordamos, lo que repetimos, está siempre relacionada con esa memoria histórica, social, formada a través de muchos procesos políticos, filosóficos, etc. Y ese proceso es súper interesante porque es, digamos, lo que está por sobre todas estas memorias individuales y les da su marco. Este es el marco de referencia. Ahora, la memoria histórica, por supuesto que no es ninguna cosa una sola. Generalmente la memoria histórica es la memoria de un conflicto tremendo que queda y marca la historia de un país, y por lo tanto condiciona todo este tipo de memorias. De hecho lo que tú dices es súper interesante. Yo cuando tenía 18 años tuve la oportunidad de hacer un intercambio a Inglaterra por distintas razones, y alojé en la casa de una familia en Inglaterra de clase media. Perdón que me tome 30 segundos. Y esta familia de clase media inglesa, yo dormía en una pieza que me había dado una hija. La mamá me despertaba a las 5 de la mañana para darme un té. Me daba un té a las 5 de la mañana. En la mañana, estos tenían 2 hijos chicos, en la mañana la botella de leche, llegaban botellas de leche, le sacaban la crema de arriba y se la daban a los cereales a los hijos. Y en la noche, la tina se llenaba y se bañaba el hijo 1, el hijo 2 en la misma agua, y después me ofrecían bañarme a mí en la misma agua, que es la memoria de la guerra y de la Segunda Guerra en Inglaterra. Y la forma en que la sociedad inglesa volvió a construir su sociedad de clase media, basada en el ahorro, qué bueno. El ahorro y la austeridad. Claro. Carlos. Yo quiero agregar algo más,
otra visión, digamos, del tema de la memoria como un registro de experiencias personales, de hecho, del pasado, ¿no es cierto? La memoria no es meramente un lugar, un hardware, digamos, donde uno acumula información, digamos, y simplemente la saca después, no. Un poco la tesis de Carlos Peña, justamente en el ensayo del tiempo en la memoria, donde dice el pasado no es inmutable, sino que es interpretable en virtud del presente y el futuro. O sea, como que la gente va alimentando respecto al pasado con imágenes del futuro y el presente, lo cual van modificando un poco la visión de lo que uno tenía el pasado, simplemente lo va modificando mirando también el futuro. Ahora, a la luz de eso, también es importante decir que cuando una persona pone sentido y foco en el futuro, ¿ya? Esto permite, cuando uno va hacia atrás, a mirar hacia atrás, también limpiar el pasado cuando uno tiene una visión optimista del mundo, con el sentido y con foco, limpiar el pasado, digamos, reconfigurarlo y despojarlo a veces de estos aspectos negativos que uno lo va limpiando, y eso por tanto ayuda también a vivir y tener una mejor vida buena hacia el futuro. Aquí es un tema interesante, digamos, la propuesta que ha hecho María Olivia. Está muy bueno, muy buen, buen tema. Un tremendo tema, y yo a los audioescuchas les recomiendo leer sobre la forma en que construimos nuestra memoria, porque los recientes estudios además demuestran que nuestra memoria es subjetiva. Nada es objetivo, por eso es que es importante escribirla. Por eso es importante la memoria histórica. Es un buen ejercicio, ¿cierto? Vamos a la noticia colada que nos trae Mauricio Rojas para aprovechar el tiempo, porque este tema también nos va a dar un espacio para profundizar en este tema. Miren, el primer ministro de Italia, dice la nota que nos propone Mauricio, asegura que estudiarán la posibilidad de obligar a su población a vacunarse contra el COVID-19. Es lo que ha dicho Mario Draghi, cuando la situación lo permita, en medio de un debate sobre establecer o no esa obligatoriedad. Mauricio. Bueno, vamos ya claramente hacia la obligatoriedad. Italia ha dado este paso que es el más radical, digamos, que se dicta una especie de ley o decreto que diga todos los italianos se vacunarán, pero lo que está pasando hoy día es que se están dictando restricciones como viajar en Europa sin el certificado de la Unión Europea de vacunación. Tú prácticamente no vas a ninguna parte, entrar a espectáculos, trabajar incluso, cada vez más trabajo están exigiendo eso. Por lo tanto, se está produciendo una especie de cerco respecto de aquella población residual que no quiere vacunarse, que no sabemos bien cuál es el porcentaje de esa población, pero allí está, esa población es importante. Y esto plantea una serie de dilemas desde el punto de vista, digamos, ético, moral, político. O sea, ¿cuánto podemos obligar? ¿Y cuánto nos pueden obligar las personas, digamos, que suponte no quieren vacunarse, a que los demás corran un riesgo? Porque eso es lo que en el fondo está aquí balanceando, la libertad individual y lo que eso puede causarle a otras personas. Es un tema súper interesante, bien difícil de llegar a una conclusión. Complicado. Sí, muy difícil. ¿Carlos? Yo creo que aquí es un tema súper controvertido. Yo tengo argumentos a favor y en contra. Quisiera dar los argumentos más bien a favor de la medida. Primero pongámonos de acuerdo en algo. El Estado tiene la posibilidad, puede, no digo que deba, ¿no es cierto?, imponer ciertas reglas. Estamos llenos de reglas por todos lados. Cuando uno sale a la calle, uno está con reglas, y la sociedad acepta que el Estado, ¿no es cierto?, tenga esas reglas. Es un poco la teoría obesiana, ¿no es cierto?, de la existencia del Estado. El Estado, digamos, existe justamente para poner ciertas reglas y controlar ciertos aspectos de la vida humana y la conducta de las personas. Lo segundo, hay acciones humanas que afectan a terceros. Todo el concepto, digamos, que en economía se llama la externalidad, ¿no es cierto? Todo esto que cuando uno afecta a terceros, es evidente, ¿no es cierto?, que la probabilidad de contagio crece cuando alguien, ¿no es cierto?, no está vacunado. Por tanto, aquí hay un asunto también de la vida en común, de la convivencia, donde aparece como razonable pensar de qué manera logramos finalmente que se reduzca la probabilidad de contagio y, por tanto, el daño contra terceros. Y tercero, el no vacunarse sabemos que implica las posibilidades de que uno termine finalmente yendo al hospital, ¿no es cierto?, la presión sobre el sistema de salud, hay costos económicos por ese lado. Y está la contraparte, ¿no es cierto?, que es el tema de ¿por qué me van a obligar a mí a vacunarme? Porque yo podría decir, a ver, que me pidan entrar al metro, el pase de movilidad, perfecto, lo muestro. Y si no tengo, me quedo en mi casa. Pero si yo quiero quedarme en mi casa y no me vacuno, ¿por qué me van a obligar a vacunarme? Entonces, hay un balance que es difícil, difícil de manejar y muy controvertido. María Olivia. No tengo opinión, ya dijeron todo, que no tengo nada que agregar. ¿Pero cómo? Ahora, ¿Pero qué le harías tú? Si fuera ministra de Salud.
No, es que estoy de acuerdo, hay pros y cons, y hay que pensar en el minuto, y si yo fuera ministra, cuando me elijan ministra, entonces ahí voy a decir lo que pienso. Bueno, acá en Chile está más fácil en todo caso porque el proceso ha avanzado fluidamente sin la necesidad de obligarlo. Mauricio, ¿querías agregar algo? Sí, vacunas obligatorias existen. De hecho, a los niños los vacunas son una serie de vacunas y es obligatorio simplemente. Por lo tanto, no es que se cruce una línea que nunca se ha cruzado. Pero para personas adultas, es allí donde está la diferencia. Pero igual con la gente que con los niños, aún siendo obligatorio, hay países donde la gente no está vacunando a sus niños porque son de antivacunas. Sí, entonces, aunque sea obligatorio, por eso te digo, esto es un tremendo tema. Pero Sebastián, yo propongo que en este tema votemos todos, porque al final, entre los pros y los contras, hay que votar. Yo personalmente a mis hijos les digo que todos tienen que quedarse, digamos, y si no, se quedan en sus casas. No hay derecho a la abstención aquí en esta micro convención. Acá no. Tenemos los 2 tercios asegurados. Eso. En todo caso, están los 2 tercios. Estamos con Mauricio Rojas, Carlos Williamson y María Olivia Recart aquí en Reunión de Pauta. Vamos a los recomendados, ¿les parece? Aprovechemos los últimos minutos que nos quedan para sus datos, siempre interesante. María Olivia, parta usted, no, ningún problema. Mira, viene la primavera. Estamos viendo a Chile florecer desde Arica a Punta Arenas. Recomiendo subir cerros. Yo creo que hay una actividad en aproximarse al cielo que tiene que ver con una cosa espiritual, pero que tiene que ver con ejercicio físico, las endorfinas. Recomiendo, miren en sus ciudades qué cerros se pueden subir y hagan una subida de un cerro este fin de semana. Buena recomendación, me gustó porque están floreciendo todos los árboles, está muy bonito, muy bonito. Buena recomendación. Debe estar en un cerro en este momento, digamos, de vacaciones. Sí, seguro eso. Claro. Qué bien, Carlos, muy bien. Buena deducción. Mauricio, ¿cuál es tu dato? Oye, mira, yo estuve viendo una serie de Netflix sobre un predicador brasileño, la serie es brasileña, un tal João de Deus, que concitó durante largos años miles de personas, hasta Oprah Winfrey y otros fueron allá. Y debajo de todo esto, este hombre tenía una práctica de aprovechamiento sexual de las mujeres, de negocio, etc. Es una serie realmente impactante, es bueno verla, creo yo, está muy bien hecha además. Creo que en castellano se llama En el nombre de Dios, en portugués le pusieron Cura e Crime. João de Jesús es su historia y realmente vale la pena verlo para ver cómo la gente se embarca en estas cosas y a dónde puede conducir todo esto también. Buena recomendación, parece que está muy interesante esa serie. Había leído una reseña por ahí en algún medio, está bueno. Carlos. Me llegó un libro muy interesante, se llama Clarity, ¿no es cierto?, que es de la editorial Planeta y que está escrito por Daniel San Martín, que es un economista que vive en Europa, ¿no es cierto?, economista y al mismo tiempo doctor en inteligencia artificial. Es una buena mezcla, una buena combinación. Es un libro que es un modelo que busca conectar las experiencias físicas con las intelectuales, la biología de la vida y el último rincón del universo para aclararnos la nebulosa sustancia del conocimiento. En el fondo es unificar el mundo de la física con la vida humana. Muy interesante, porque en el fondo muestra el ascenso del ser humano desde una célula, ¿no es cierto?, a lo que hoy día la civilización y cómo ha habido toda una transformación y una revolución que obviamente está de alguna forma asociado también a la selección natural. Así que muy interesante, Clarity, reitero, de la editorial Planeta. Buena recomendación también, entonces un libro, una serie y un panorama, un paseo, los recomendados de hoy día de Mauricio Rojas, Carlos Williamson y María Olivia Recart. Gracias a los 3 por acompañarnos, un gusto como siempre. Gracias. Nos vemos el otro martes. Muy entretenido. Chao, nos vemos. Bien, gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en la 100.5 en Radio Pauta. Antes de irnos, quiero invitarlos a que se queden en la sintonía de la 100.5 porque viene Cristian Barken, como siempre, con una interesante conversación. Y en el día de hoy va a estar con Agustín Esquela, convencional, uno de los 155 que está redactando la Carta Magna, académico, periodista y abogado, tiene una gran historia. El convencional, que además el año 2009 fue Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, va a tener seguro una muy buena conversación junto a Cristian Barken aquí desde el Jardín en la 100.5. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana, por supuesto, en otra edición. Que esté muy bien, que descansen. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue Reunión